Bienvenidos todos. Voy a tratar de ser breve. Lo que quiero subrayar es que nosotros somos una fundación que se abrevia FUNATIM y el nombre es muy raro porque estudiamos una enfermedad rara que se llama acidosis tubular renal y se abrevia ATR. Como la mayoría de los asistentes son de nutrición, tenemos también médicos y estudiantes de medicina y de nutrición. Sí es importante que les diga qué es la acidosis tubular renal muy brevemente, porque se van a topar con niños que les van a llegar con este diagnóstico. Realmente es un fenómeno extraño en México porque se inició este diagnóstico erróneo hace como 17 años por los pediatras y pues yo soy la más sorprendida de cómo confundieron el fallo de Medro con una enfermedad rara del riñón. Pero bueno, así es la vida. Por eso la página tiene un objetivo que es el educativo y no voy a platicar toda la experiencia que llevamos en el transcurso ya de casi 8 años, sino que me llevó a trastornos de la alimentación o a problemas de desnutrición infantil. Y ahí es donde convergemos con la Asociación Mexicana de Diabetes, que también tiene un interés importante en la alimentación en etapas tempranas de la vida para evitar pues, lo que ya vamos a ver aquí todo el día, ¿no? Que es los problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes. Yo me atreví a tomar algunas frases que me encantaron porque es un fenómeno que es multifactorial, pero quien son los expertos pues son los epidemiólogos, ¿sí? En particular la OMS. Entonces no voy a leer todo lo que de alguna manera extraje, sino a resumirles en breve que pues cambiar los estilos de vida es una tarea pues de todos y en principio pues la Secretaría de Salud es un actor importante o las políticas de salud en cualquier país porque lo que se resume es que conforme el progreso avanza en las sociedades, llámese desarrolladas o subdesarrolladas, lo que ello signifique, es que al mejorar aparentemente muchas cosas de la sociedad, estamos deteriorando nuestros estilos de vida. Entonces es algo paradójico, antes los problemas eran de desnutrición, a lo mejor actualmente también lo son, pero con obesidad. Entonces, en China, imagínense, la India, que son países que nos llevan 10 veces más en población y que ya tienen estos problemas encima, en el periódico salió una nota que es de risa. Le preguntaban a un médico que cuál sería la solución para resolver este problema tan complejo. Y bueno, la respuesta fue una hambruna. Como una hambruna, ¿no? O sea, es terrible. O sea, lo que estamos llegando es que ya hay tantos alimentos, pero la mayoría son comida rápida. Entonces, pues es algo que va a seguir, es espeluznante. Lo que concluye la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, imagínense, no voy a dar cifras, porque son espeluznantes, no quiero asustar a nadie, ¿sí? Lo único que dice es que ya se rebasaron los problemas, este problema ya los rebasó. Entonces, lo único que aspiran, ya como un objetivo así humilde, es detenerla. Entonces, bueno, los que estamos aquí somos privilegiados, somos clase media, ¿no? Entonces, podemos elegir nuestro estilo de vida. Entonces, el objetivo de estos cursos es qué estrategias son rápidas, ¿verdad?, que nos puedan llevar a ayudar también a otros a, pues sí, a buscar soluciones que no son sencillas, cambiar hábitos o estilos de vida es lo más difícil, pero para eso tenemos a los expertos. Entonces, voy a presentarles a nuestro invitado de este curso en especial, el doctor Ranier Gutiérrez Mendoza, que va a hablar descifrando a las neuronas que nos hacen comer de más. Bueno, el doctor Ranier Gutiérrez, dejen decirles que tiene una trayectoria vasta, es muy joven, no vamos a hablar de edades, pero es joven.
Entonces, él realizó la licenciatura en psicología aquí en la universidad, en la UNAM, y también estudió el doctorado en un instituto de fisiología celular y realizó estudios postdoctorales en el campo de la electrofisiología y del sistema gustativo en el Departamento de Neurobiología de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Ha publicado más de 30 trabajos, ha recibido a su edad pues ya premios como el Miguel Alemán y recientemente el de investigación de la Academia de Ciencias en el 2017, justo el año pasado, en el área de ciencias naturales, que es una distinción que se otorga pues, a la Academia a jóvenes investigadores, y es de los afortunados en publicar en revistas pues, de mucho impacto, Nature Review, Neuroscience, Neuron, Journal of Neuroscience. Bueno, no voy a seguir por ahí, solamente les quiero decir que me da mucho gusto tenerlo y que también para nosotros como investigadores es un reto comunicar los hallazgos del laboratorio. Entonces, él va a hacer el esfuerzo de hacerlo en media hora, porque aquí te contamos todos los minutos, ¿sí? O sea, lo que queremos es que todos ustedes reciban una información de impacto, pero no llenarlos de mucha información, sino de lo más relevante que, bueno, nosotros consideramos. Bienvenido, Ranier, adelante. Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación. Bueno, es un problema porque yo preparé una plática para 1 hora, pero voy a recortarla lo más que pueda. Ok. Vamos a hablar sobre las decisiones de comer, o sea, la alimentación, el proceso de alimentación. Está influenciado principalmente por 3 factores. Uno, su sabor, o sea, qué cualidad del sabor tenga, si es dulce, amargo, ácido, salado, y su palatabilidad, es decir, si te resulta, qué emoción te produce el comer, como si es agradable o desagradable. El otro factor es el estado interno de hambre y saciedad, y un tercer factor que solemos ignorar son las pistas exteroceptivas que predicen comida. O sea, por ejemplo, ¿en qué nos afecta esto? Por ejemplo, toda la mercadotecnia en realidad son pistas externas que nos predicen que dentro de ese paquetito de galletas va a haber un alimento muy rico, ¿no? Y eso también nos puede producir o inducir la alimentación, aunque estemos saciados. Entonces, si se fijan, la alimentación es un proceso muy complejo y además muchas de nuestras preferencias y aversiones son aprendidas. Por ejemplo, en esta figura se puede ver una serie de quesos finos y de vino que puede resultar repulsivo para algunas personas la primera vez que lo prueban, pero para otras les resulta una delicatessen. Es un sabor adquirido, así que quiere decir que podemos aprender a que algunos alimentos nos gustan, y es precisamente que tenemos esta capacidad asombrosa para desarrollarle preferencia a los alimentos. Por ejemplo, este huevo centenario lleva 100 días de fermentación en cenizas, es un platillo que es demasiado rico para los chinos, ¿no? O sea, las familias chinas lo aprecian muchísimo, mientras que los ingleses consideran al Stilton el rey de los quesos, ¿no? Pero si agarramos a una familia de ingleses y le damos el huevo centenario y a una familia de chinos le damos el Stilton, la primera vez que lo prueban lo van a rechazar, ¿no? No les va a gustar. Y es precisamente esta capacidad, esta audacia de nuestro sistema gustativo que nos confiere una gran ventaja evolutiva, porque si existe un alimento con nutrientes en el planeta, aunque se vea feo o desagradable, un humano va a aprender a explotarlo y a utilizarlo. Ajá, y además le va a gustar, ¿no? Lo va a hacer con gusto. Entonces, la alimentación está regulada por esta paradoja del omnívoro, en donde podemos comer una gran variedad de nutrientes, pero no podemos vivir de un solo tipo de alimento porque necesitamos conseguir nutrientes de distintas fuentes. Por eso no existen las croquetas para humano, ¿no? Ya tendríamos resuelto el problema, ya no tenemos que tomar decisiones de qué comer. Lamentablemente lo tenemos que hacer. El problema viene de que algunos alimentos contienen venenos o pueden intoxicarnos, entonces tenemos que aprender cuáles sí comer y cuáles no comer. Los humanos lo hemos resuelto desarrollando una herramienta muy útil que se llama cultura. La cultura culinaria nos dictamina las reglas de qué comer, cómo preparar la comida, cómo quitarle compuestos que pueden hacernos daño, ¿no? Por ejemplo, la yuca o el arroz que pueden producir arsénico durante el proceso de digestión. Hay procedimientos para eliminar
esos componentes tóxicos del alimento y aprovechar el alimento, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con un alimento nuevo, pues como lo dice bien mi rata shakespeariana, la pregunta que se hace es comer o no comer, ¿no? Esa es la pregunta que hacemos todo el tiempo. Entonces, para resolver este problema, aparte de la cultura, los animales y los humanos también estamos basando o nos ayudamos en esta capacidad, que de forma innata aceptamos alimentos con sabor dulce y rechazamos alimentos con sabor amargo, ¿no? Porque pueden ser indicativos de que hay veneno. Entonces, pero hay también una atracción de sabor dulce porque es una fuente que predice calorías, ¿no? Entonces, empecemos, todos ustedes son nutriólogos, médicos, seguro esto ya lo saben, pero nuestra referencia del sabor dulce es el azúcar de mesa, que es básicamente también conocida como sacarosa, que es un disacárido que está compuesto de 2 monómeros de glucosa y de fructosa y que tiene propiedades cuando están juntos muy espectaculares. Realmente el azúcar es un alimento muy espectacular. Es tan espectacular que basamos nuestra escala de dulzor en lo que produce el azúcar. Entonces, el dulzor del azúcar, de la sacarosa, es de 100 y la glucosa por sí sola es de 70 y la fructosa es de 120, ¿no? Por ejemplo, el Splenda es 600 veces más dulce todavía que la sacarosa, ¿no? Entonces, es un edulcorante no calórico que va a activar a los receptores de lo dulce. Bueno, ¿desde cuándo los humanos desarrollamos el deseo por lo dulce? Pues yo me imagino que desde siempre, porque el receptor a lo dulce lo presentan también invertebrados como la drosófila y hormigas y abejas, ¿no? De hecho, la mayoría de los animales en la naturaleza tienen una gran preferencia, una gran atracción por el azúcar. No sé bien la respuesta, pero lo que sí me encontré es este dibujo rupestre que se hizo en el año 8000 antes de Cristo, en donde se puede apreciar a una persona colgada en unas lianas, metiendo la mano a lo que aparenta ser una colmena, y como se pueden ver con un poco de imaginación, se ven las abejas volando, ¿no? Entonces, nuestro deseo por lo dulce es tan fuerte que somos capaces a atrevernos a meter la mano a un lugar donde pueden picarnos las abejas, ¿no? Ese es un pequeño indicador de qué tan fuerte es el deseo por lo dulce. También déjenme continuar con la idea de que el azúcar refinada o la sacarosa no es un alimento esencial para la existencia humana, es en realidad una invención más del ingenio humano. ¿Cómo que es una invención más del ingenio humano? O sea, no hay un árbol que produzca cristales de sacarosa en realidad, eso lo inventamos nosotros los humanos. Brevemente, si vemos la historia del azúcar, se puede ver que la caña de azúcar se descubrió o se domesticó en el 8000 antes de Cristo en Nueva Guinea, de ahí pasa a China o a India, pero en India es donde aprenden a hervir la caña de azúcar, el jugo de caña de azúcar para producir algo que ellos llamaron gur en el 500 antes de Cristo, que eso es en realidad como el piloncillo. Ellos son los que lo descubren. De ahí lo llevan esta información a Siria y a Irak, en donde era el imperio persa, y son los árabes en el siglo VII, árabes musulmanes, que cuando conquistan Siria realmente adquieren esta tecnología y desarrollan el primer dulce que se llama halva, ¿no? Que ahora también las comunidades judías siguen produciendo este dulce halva, y ya me enteré en el internet que hay un halva sin azúcar, ¿no? Un halva dietético. Bueno, los musulmanes, son los que llevan esta tecnología también a España, después a Francia, y es en el Reino Unido, pero fíjense en qué año, en 1319 se tiene el primer registro del primer cargamento de azúcar que llega a Inglaterra. O sea, realmente los ingleses lo descubrieron muy tardíamente. Nosotros lo descubrimos posteriormente, gracias a Cristóbal Colón, en 1492, que lo lleva a la Nueva España, especialmente a Haití y a República Dominicana. Y bueno, no todo la historia del azúcar es dulce, también puedo afirmar que quizás no sea el único factor, pero sí fue un factor fundamental que fomentó y justificó la esclavitud humana, ¿no? Que es uno de los grandes errores de la humanidad. Bueno, déjenme nada más decir que desde 1100 a 1700 el azúcar era considerado un artículo verdaderamente de lujo, era muy difícil producirla, y el primer uso del azúcar no era como la conocemos ahora, sino era más bien para quitarle el sabor amargo a los medicamentos.
Entonces fue la primera cápsula de medicamentos, porque todo lo que toca lo endulza. Entonces ese es el principio que la industria alimenticia ha utilizado. Entonces todo alimento procesado que se le adiciona azúcar incrementa sus ventas, porque están explotando precisamente este instinto natural que tenemos de atracción por lo dulce. Ok, ¿cómo percibimos lo dulce? Voy a resumirlo rápidamente. Pues es gracias a que en la lengua tenemos un órgano que se llama papilas. Hay 4 tipos de papila, pero solo 3 tienen estos órganos llamados gemas gustatorias, que son especies de cebollitas, en donde están compuestas por entre 50 y 100 células receptoras del sabor. Estas células receptoras del sabor se llaman así porque tienen receptores en su parte apical. Entonces hay una célula receptora para cada uno de los sabores que podemos detectar. Así es como se vería en la realidad. Si ven que es como una cebolla, aquí se ve un pequeño poro, que es el poro gustativo, y entonces los químicos que llegan a nuestra boca o que los alimentos que ingerimos tienen que entrar a ese poro, y ahí van a activar solamente a una célula receptora del sabor que expresa el receptor de lo dulce, y esto va a ser la señal que va a mandar al cerebro una línea dedicada que te va a hacer sentir lo que nosotros experimentamos como dulce. Ajá. Todo químico que active ese receptor, en este caso es este receptor, el T1R2, T1R3, va a producirnos la sensación de lo dulce. Entonces, esplenda, sacarina, todos los edulcorantes que conocemos están actuando realmente en este receptor y están activando la misma vía que activa la sacarosa. Entonces, toda la lengua puede percibir todos los sabores, y esto es muy fácil de entender. El concepto es que las gemas gustatorias están en las 3 tipos de papilas, y vean, esta papila circunvalada que está en la parte posterior de la lengua, tiene varias gemas gustatorias. En cada una de estas gemas están compuestas por células receptoras de sabor de las 5 cualidades de los sabores que podemos percibir. Entonces, cualquier parte de la lengua sirve para detectar el sabor dulce, en este caso. Estos son los alimentos que nos permiten detectar. No voy a entrar en detalles. Además de la alimentación, el segundo paso importante es las señales periféricas, es decir, cuando comemos también se están liberando ciertas hormonas que producen o que mandan una señal al cerebro de saciedad. Incluso hay una, la grelina, que se está liberando antes de que nos vayamos a comer, y se le llama la hormona del apetito, porque se está acumulando a cierto punto. Cuando ya tenemos mucha hambre, entonces vamos a comer. Y es porque el nivel de esta hormona grelina que se libera en el fundus del estómago va a hacer mucho a nivel periférico, y va a activar a este grupo de neuronas en el arcuato del cerebro que se llama AGRP, y va a inhibir a estas células llamadas POMC. Ok, ya llegamos a la parte importante. El control central de la alimentación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si lo piensan bien, en realidad es nuestro cerebro quien decide qué comer, cuánto comer y cuándo dejar de hacerlo. Ajá. Quiere decir que hay neuronas en nuestro cerebro que están tomando estas decisiones y que cuando se activan pueden producir la alimentación. Si no me creen, ahorita en un momento más voy a intentar convencerlos sobre ese punto. Ok, vamos a dividir así rápidamente de fines prácticos, que el cerebro regula la alimentación a través de 2 vías principales. No son las únicas, pero son las principales. La vía homeostática, que es decir, que comemos por necesidad, versus la vía hedónica, la cual es recompensante. Esto quiere decir que el hambre sigue la lógica del palo o de la zanahoria. O sea, ¿cómo podemos hacer que un burro camine? O sea, palazos, ¿no? O poniéndole una zanahoria, ¿no? O recompensándolo. Entonces, podemos comer por necesidad o por placer. Y los sustratos neuronales de estas 2 vías son diferentes. La vía homeostática es muy simple porque está compuesta principalmente por 2 grupos de neuronas que están en la base del cerebro. Es un cerebro de rata. Entonces, vean, este es el arcuato. En la base del cerebro están estos 2 neuronas, las neuronas AGRP y las POMC. Cuando se activan estas neuronas AGRP, mandan una señal de hambre y el sujeto empieza a comer, aunque no tenga necesidad energética. Y las POMC, cuando se activan, generan saciedad.
Entonces, como pueden esperar, la grelina, que es una señal de hambre, activa las AGRP, mientras que la leptina, que es una señal de saciedad, va a inhibir a las AGRP y a activar a las POMC. Entonces, es una especie de yin-yang que está regulando la alimentación a nivel homeostático. ¿Cómo podemos evaluar la participación de estos grupos de neuronas? Bueno, afortunadamente, recientemente se ha descubierto esta técnica llamada optogenética, con la cual podemos modificar selectivamente a distintos grupos de neuronas, selectivamente a un grupo o a otro, definido genéticamente, para hacerlas sensibles a pulsos de luz. Nuestro cerebro normalmente no es sensible a pulsos de luz, no pasa nada si nos ponen una luz azul en el cerebro, no va a pasar absolutamente nada. Pero si modificamos genéticamente estas neuronas, podemos hacerlas sensibles a la luz y activarlas a placer cuando nosotros le ponemos los pulsos de luz. Bueno, básicamente esta proteína es un canal que se llama chanelorhodopsina, que estaba presente en una alga. De ahí esa alga es este canalito que cuando se estimula con luz azul deja entrar iones al interior de la célula. Posteriormente se les ocurrió a Carl Dicerot en Stanford, bueno, pues vamos a insertar el DNA que codifica para este canal a una neurona de mamífero y resulta que la neurona lo integra bien a su genoma, lo expresa y cuando lo pone en pulsos de luz entonces puede activar estas neuronas, es decir, le pusimos un interruptor ahora a las neuronas para prenderlas o activarlas. Ojo aquí, la función principal de la optogenética es ayudarnos a entender la función de necesidad o suficiencia de ciertos grupos de neuronas y es básicamente para hacer ciencia básica y descubrir circuitos neuronales. Entonces, vamos a ver un ejemplo de para qué sirve. Por ejemplo, este fue uno de los primeros reportes de la optogenética que lo hizo Carl Dicerot, en donde se estimula la corteza motora M2, que es esta parte del cerebro del animal, está fluorescente porque son las células que expresan el canal, vamos a producir locomoción. Ahora da un curso sobre esto, en donde uno puede ir y replicar estos datos. Entonces esto fue lo que yo fui a hacer a Stanford, cuando empezó esto de la optogenética y me emocionó muchísimo. Miren, ahí está. Un ratoncito abajo, aquí en mi mano tengo una fibra óptica que pasa por un láser que está acá y llega a la corteza motora del ratón. Pues cuando digo on, se prende el láser y ahí pues, se apaga, se prende. Off, on, off, on, off, on, off. Oh my God. Quedó inmortalizada mi alegría. Ok, vamos a volver al tema de la alimentación una vez que definimos qué es la optogenética. Entonces, ahora con la optogenética podemos expresar ese canal, la chanelorhodopsina, solamente en un grupo de neuronas. Entonces, lo primero que se hizo fue insertarlo en las neuronas AGRP, que son las que producen hambre, y efectivamente cuando se activan estas neuronas, vean como un animal que no tiene hambre, que está saciado, empieza a comer durante toda la hora que tuvo la estimulación. Se acaba la estimulación y deja de comer este animal. Y si activamos a las células POMC, las que producen saciedad, efectivamente el consumo se reduce e incluso en 24 horas de estimulación se puede observar que estos ratoncitos que pesan 25 gramos empiezan a perder un par de gramos en 24 horas de tener activas estas células POMC. Entonces esto abrió como la puerta de pensar en que en verdad las neuronas están controlando nuestra alimentación, ¿no? Bueno, y ahora también no solo podemos activarlas y modularlas, también podemos verlas cómo se están modulando, y esto es a través de una microcámara que se llama microendoscopio de epifluorescencia. Básicamente le ponemos un lente y la cámara es un microscopio carísimo que pesa 2 gramos, ¿no? Entonces, parece que te están estafando, ¿no?, cuando lo venden. Y se pone en la cabeza del animal y el animal está en libre movimiento. Entonces, ahora vamos a ver la actividad solamente de las neuronas AGRP, de ninguna otra neurona. Cuando flashean las neuronas es que hay una entrada de calcio intracelular
y entonces se ve más actividad. Entonces estas neuronas AGRP son más activas cuando el sujeto tiene hambre. Vean, se activan más. Y con solo ver, aquí está el sujeto hambriento, y con solo ver la comida, estas neuronas AGRP disminuyen su actividad. Miren, no ha comido y ya está disminuyendo su actividad. ¿Sí? Quiere decir que responden a una pista visual que predice que ya va a haber comida. Lo único que les interesa a estas neuronas es que vayas a comer, ¿no? Ok, y además, experimentos conductuales han demostrado que a los animales no les gusta estar en un ambiente donde se activa estas neuronas AGRP, entonces lo que hacen los animales es moverse al lado donde apaga la estimulación. Si cada vez que cruza aquí se prenden y si cruza acá se apagan. Entonces, si miden el tiempo que pasa el animal en el lado apagado o prendido, entonces ven que los animales prefieren estar en un lugar donde no tenemos activas a estas neuronas. O sea, si tienen hambre, este lugar les puede resultar desagradable, ¿no? Ok. También, si apareamos la actividad de estas neuronas al comer un alimento en particular, les podemos reducir la preferencia a ese alimento. Esto quiere decir que solo nos van a gustar los alimentos que callen a las neuronas AGRP, es decir, aquellos que tienen nutrientes. Entonces, un alimento light, que le quitamos los nutrientes, pues obviamente va a inhibir estas neuronas, pero en menor cantidad, después van a volver a regresar. Y esto también nos da la idea de que cuando tenemos hambre se genera una sensación desagradable. No sé si algunos de ustedes la sientan, pero yo en particular la sufro mucho, ¿no? No la tolero, pues, ¿no? Bueno, otra cosa interesante de las neuronas AGRP es que no solo afecta la alimentación, también afectan cómo percibimos las pistas visuales externas que indican alimentación. ¿Cómo demostraron eso? Bueno, no les voy a entrar en muchos detalles por el tiempo, pero aquí se muestra la actividad de la corteza insular, que es corteza insular gustativa primaria, cuando los estimulamos con un estímulo visual. No es comida, es un estímulo visual que predice la comida, ¿sale? Como ver el anuncio de Pepsi o de Coca-Cola. Entonces, se pone el estímulo visual y la corteza insular gustativa, la corteza primaria, tiene neuronas que se activan y que se inhiben cuando el sujeto tiene hambre. Pero cuando está saciado, esa activación de corteza gustativa ya no se observa. Ajá. Vean cómo ya no responden las neuronas cuando estamos saciados. Es decir, que somos inmunes al ambiente besogénico mientras estamos saciados un par de horas. Volvemos a tener hambre y otra vez empezamos a ser súper sensibles a las pistas visuales o auditivas, ¿no? Lo interesante de ese experimento es que ahora agarran a sujetos saciados y activan a las neuronas AGRP con optogenética. O sea, no tiene hambre el sujeto, pero están activando a las neuronas AGRP. Y vean cómo la corteza gustativa vuelve a responder nuevamente a las pistas visuales. Entonces es una demostración muy bonita de que que estas neuronas AGRP producen una señal de hambre y que viene acompañada también de una mayor atención a los estímulos externos. Entonces, es decir, que con hambre uno es más susceptible a comerciales de comida. Ir al súper con hambre, pues mala idea, ¿no? El deseo por comer se incrementa cuando hacemos dieta. No es extraordinario porque cuando estamos privando, o estamos en un estado de privación, estas neuronas AGRP están sobreactivadas. Y esto implica explica gran parte por qué es tan difícil mantenerse en una dieta a largo plazo. Ok, la obesidad no solo afecta señales periféricas de saciedad, sino también al sistema de recompensa. Por ejemplo, Nora Wolkoff describió que el estriado se observa una disminución de los receptores a dopamina. Vean, estos son sujetos a cocaína. Entre más rojo es mayor receptores a dopamina en el estriado, donde está el centro de recompensa. Y vean, los sujetos obesos mórbidos también muestran una disminución en los receptores a dopamina. Esto abrió la posibilidad de que un estado de obesidad mórbida es parecido o se asemeja en cierto grado a un estado de adicción a drogas. No es idéntico, pero parecido. Ok, rápidamente, todavía tenemos tiempo. Vamos a hablar sobre la vía hedónica, es decir, la vía de recompensa. Esta es más complicada que la vía homeostática.
La vía de recompensa, este es un dibujito así muy simple, pero está compuesta, por ejemplo, por inputs glutamatérgicos que llegan al núcleo accumbens. Este núcleo es un centro de recompensa que tiene dos neuronas, las D1 y las D2, pero las D1 son las interesantes, son neuronas GABAérgicas que están inhibiendo a neuronas del hipotálamo lateral, y estas neuronas del hipotálamo lateral inhiben a neuronas GABAérgicas que modulan neuronas dopaminérgicas y al final terminan liberando dopamina, y es esa señal de dopamina que todo el mundo conoce, que está relacionada a una sensación recompensante, o más bien al querer una recompensa, ¿no? Ok, rápidamente, el núcleo accumbens es interesante porque si lo inhibimos podemos hacer que el animal coma, y si lo activamos con estimulación eléctrica podemos hacer que el animal deje de comer por un par de segundos. Entonces lo que hicimos fue en nuestro laboratorio seguir ese esquema. Utilizamos este ratón Taiwan que expresa la chanelrhodopsina en inputs glutamatérgicos que llegan a la accumbens. Entonces activamos esta zona para activar al núcleo accumbens y entonces en principio detener la alimentación. Lo que hicimos fue una tarea muy simple. El animal tiene un bebedero donde tiene 10% de sacarosa, puede beber todo lo que quiera. Cada vez que lengüetee 4 veces se va a activar el láser por un segundo a distintas frecuencias. Entre más frecuencia, más activación de las neuronas vamos a tener. Y después va a haber un tiempo fuera y nuevamente el animal puede iniciar un nuevo ensayo lengüeteando sacarosa otra vez. Entonces, esto resultado lo publicamos en la revista Journal of Neuroscience. Entonces, vean ahí, está bebiendo sacarosa y los animales están hambrientos. Entonces, a 4 Hz no pasa mucho, a 7 Hz el animal empieza a detenerse, pero sigue consumiendo. Está hambriento el animal, repito. En la 14 ya empieza a perder interés en consumir azúcar. Y a 20 Hz el efecto es casi inmediato, ¿no? O sea, la estimulación solo dura un segundo, pero el animal tarda varios segundos en reiniciar el consumo de sacarosa. Es como si se le olvidara que estaba bebiendo o que tenía hambre, ¿no? Ok, también descubrimos qué es lo que está sintiendo el animal. No lo sé con certeza, pero lo que sí sabemos es que es recompensante, que no está sintiendo aversión a la estimulación, no está dejando de comer porque sienta aversión, sino más bien el animal activamente puede ir a hacer un nose poke a esta parte de la caja. Si mete su nariz aquí, va a activarse el láser, el animal, y si mete su nariz en este puerto no pasa nada, ¿no? Entonces se le llama puerto inactivo. Entonces vean, los animales rápidamente aprendieron a autoestimularse metiendo la nariz al puerto que desencadena la activación de las. Es como darle la oportunidad de un botoncito para que él mismo active a estos inputs glutamatérgicos que llegan a la accumbens. Para demostrar que no es porque le gustaba el lado derecho, pues invertimos la posición del puerto activo e inactivo, y vean, el animal rápidamente olvida el que era el puerto activo anteriormente y se va a la nueva posición. Entonces realmente es recompensante, ¿no? Es parte del sistema de la vía hedónica, no es de extrañarse. Ahora, esta parte todavía siguió la historia, pues, porque resulta que estas neuronas de la accumbens realmente proyectan al hipotálamo lateral. Y en el 2000, a finales de 2015, se publicó un artículo muy importante, muy bonito, en donde encuentran que estas neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral, cuando las activan, pueden hacer que el animal coma, ¿no? Es un trabajo de Garrett, Stuber y Jennings, en donde pueden ver cómo activando solamente las neuronas GABAérgicas, vean cómo los animales empiezan a comer, y aunque los sujetos controles no comen porque están saciados. Ajá. Están consumiendo azúcar. Entonces, este es otro grupo de neuronas nuevas que se acaban de descubrir recientemente, y nosotros estuvimos muy interesados y fuimos a explorar qué hacían realmente estas neuronas, si producían hambre o qué es lo que estaba pasando con esta señal. Bueno, entonces lo primero que hicimos es usamos un modelo que expresa la chanelrhodopsina solamente en las neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral, y lo activamos con optogenética. Entonces, un animal saciado, y entonces vamos a activar estas neuronas GABA,
Vean cómo no es una señal dictatorial, ahí se prendió, pero no fue se aproximó. Ahora, está comiendo, va a sacar la cabeza. Ahí la va a sacar. Y cuando se prende, inmediatamente regresa. O sea, quiere decir que tienen que estar activas estas neuronas para que el animal esté comiendo. Cuando apagamos a estas neuronas, el animal pierde el interés por comer, ¿no? Vean. Aquí se puede graficar los periodos de estimulación. Cada uno de estos bloques son 5 minutos de estimulación, 5 minutos apagado, estimulación, apagado, y así. Entonces, en cada uno de los bloques, el animal empieza a consumir más azúcar, aunque esté saciado. Incluso promueve el lengüeteo en un bebedero vacío. Esto fue algo sorprendente, porque dijimos, bueno, si produce hambre, tendría que inducir el consumo solo de alimentos calóricos, ¿no? Y pues no, en realidad esta señal parece que no produce un hambre per se, porque puede hacer que también vaya y lengüetee un bebedero que está completamente vacío. Aunque no es tan eficiente la señal, pero sí se observa un incremento. Después nos preguntamos si podíamos hacer que los sujetos comieran alimentos desagradables como la quinina, un sabor amargo. Le jugamos una especie de broma pesada a los animales aquí. Este Entonces, un ratón saciado y le pusimos la quinina. Entonces, la pregunta era, ¿quién gana? ¿La versión que produce el sabor amargo de la quinina o la activación de las neuronas GABA? Si el animal está dispuesto a comer porque le estamos ordenando que coma. Con la activación de estas neuronas, bueno, ganó la quinina, ¿no? Entonces quiere decir que estas neuronas no son capaces de hacernos comer comidas desagradables, solamente agradables o apetitivas, ¿no? También puede producir el consumo de alimentos sólidos, o sea, de chavo. Ajá, voy a saltarme ese, porque en otro video lo voy a mostrar. Pero también puede hacer, por ejemplo, que se induzcan esas conductas de estrés como es el masticar o roer un corcho, que es una conducta estereotipada. Vean, es el ratón silvestre y el ratón transgénico. Cuando se activan las neuronas GABAérgicas, si no hay alimento alrededor, se induce esta conducta de mordisquear. Ajá. Bueno, finalmente nos preguntamos cuál era el papel de la activación de las neuronas GABA versus la palatabilidad de los sabores. O sea, si cuando yo activo estas neuronas, ¿qué es lo que va a comer el animal? ¿Va a comer el alimento que sea o va a comer el alimento más palatable que esté disponible en nuestro ambiente? Entonces, para simular una especie de ambiente obesogénico, pero bastante reducido, hicimos esta caja donde tenemos 3 puertos, en donde los animales pueden elegir entre beber sacarosa al 18%, que es altamente concentrada. En el lado izquierdo, agua siempre está disponible en el centro y 3% de sacarosa está en el lado derecho. La posición de los sabores no cambia, entonces el sujeto sabe exactamente qué va a encontrar en cada uno de estos puertos. Y lo que hicimos fue un protocolo de lazo abierto donde activamos estas neuronas GABAérgicas y la pregunta es, ¿qué van a consumir, ¿no? Entonces, obviamente los animales silvestres, pues, como todos nosotros, también eligen la sacarosa al 18%. Pero vean su conducta, o sea, están comiendo y ignoran el agua y la sacarosa al 3%. Esto es esperado, ¿no? Empiezan a comer y se van saciando y entonces dejan de comer estos animales silvestres. Por otra parte, el animal transgénico, vean, también ignora completamente el agua y la sacarosa al 3%, pero come solamente durante la estimulación y lo que elige es la sacarosa al 18%. O sea que cuando activamos estas neuronas, lo que se va a inducir es que comamos el alimento más palatable disponible en nuestro ambiente. Así es como se vería, ¿no? Y además siempre funciona, ¿eh? Una vez que un animal empieza a responder, todos los días empieza a hacer lo mismo. Cada vez que activamos estas neuronas, el animal hace la misma conducta. La última pregunta que nos hicimos fue, ok, elige el alimento más palatable, obviamente. ¿Qué pasa si ahora activamos estas neuronas, pero el estímulo más cercano es el menos palatable? Entonces, para hacer eso, ahora activamos solamente cada vez que el animal introduce la cabeza al puerto central, cuando tiene agua enfrente.
No tiene que beber para activar a las neuronas, solamente meter la cabeza, hay un sensor que detecta que mete la cabeza y eso va a activar a las neuronas GABA. Entonces el estímulo más cercano pues es el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a beber agua o va a activar al centro y se va a ir al lado derecho para beber sacarosa, ¿no? Lo que observamos es que efectivamente esta estimulación es recompensante también, el número de ensayos se incrementa increíblemente a través de los días, o sea que al animal le gusta estar activando estas neuronas GABAérgicas, contrario a las neuronas AGRP, que producían una sensación desagradable. La activación de estas neuronas es recompensante. Vean el control, pues no le interesa ir a visitar el agua, ¿no? Mucho menos porque hay sacarosa al 18% disponible todo el tiempo. Y vean lo que sucede, son los datos de sacarosa en el lazo abierto, y esos son los días que hicimos el lazo cerrado, donde el animal se puede autoestimular con el agua. Y vean lo interesante, en algunos animales le desarrollamos interés por el agua, a pesar de que había sacarosa disponible, ¿no? O sea, si activamos estas neuronas en el momento que vamos a consumir, digámoslo así, esto es una extrapolación, en un alimento saludable, entonces podríamos comer ese alimento saludable, aunque haya disponible otras opciones más palatables, ¿no? Finalmente, demostramos usando este experimento, ya para terminar, en donde mi estudiante desarrolló esta tarea, mi estudiante Alan Stack, donde es una palangana básicamente, donde hay 4 opciones de comida: chao, corcho, chocolate y sacarosa en este puerto. Si el animal entra al centro, a este circulito que está aquí dibujado, una cámara va a detectar el movimiento del animal y cada vez que el animal entra va a activar al láser y va a activar a las neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral. Entonces vean lo que sucede. Cuando se estimulan estas neuronas, lo que hace el animal es, en el centro, pues es ir al centro, ¿no? Lo que quiere es la estimulación. Y de repente va y visita alguno de los puertos, pero es indistinto, o sea, no produce un hambre específica. Lo que está induciendo es nada más, voy a activar estas neuronas porque es agradable. Pero si ahora cambiamos el centro de estimulación del centro al pellet, ahora la estimulación ocurre más cercana al pellet de chocolate, pues el sujeto se queda solamente en esa parte de la caja. Y vean, después hace un tiradero. Y si ahora lo movemos al chao, que es el alimento saludable para los ratones, pues se queda en el chao. Lo que no sabemos es, y esa es la pregunta interesante que tenemos que demostrar, es qué estímulos en la naturaleza activa a estas neuronas GABAérgicas de forma natural, ¿no? Esa es la pregunta que estamos por contestar. Entonces, las conclusiones, ya para no tomar más tiempo, es las neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral computan una señal universal que indiscriminadamente promueve conductas apetitivas de alimentos palatables, no aversivos, ¿no? En comparación con las neuronas AGRP, entonces podemos ver que las neuronas AGRP del núcleo ercuato, esa sí produce una señal de hambre, literalmente creo que es lo más parecido a la sensación de hambre que sentimos, que es una señal desagradable, que lo que hace es que hace que el sujeto ponga atención a conductas alimenticias. No importa qué esté haciendo, cuando esas neuronas AGRP se activen, uno tiene que dejar de hacer lo que esté haciendo para ir a buscar comida y comer, porque está mandando una señal de deficiencia energética o de un balance energético negativo. Por otra parte, las neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral no parecen producir hambre per se o una hambre específica por un alimento en particular, pero más bien produce una señal apetitiva de acercamiento hacia el estímulo más cercano, que en la naturaleza tendría que ser el más palatable, que per se nos atrae por sí solos. Entonces estas neuronas de GABA podrían estar reforzando el consumo de esos alimentos, generando una señal de aprendizaje, ¿no? Entonces, al descubrir estas neuronas y saber que existen, yo me pregunto, considero que es un error dejar toda la responsabilidad a las decisiones de las personas con obesidad. La existencia de estas neuronas resalta la importancia de regular el ambiente obesogénico, ¿no? Para ayudar a combatir la epidemia. O sea, no puedo entender por qué
todos nuestros alimentos procesados o gran parte de los alimentos procesados, aunque no requieran azúcar, le agregan azúcar, ¿no? Bueno, eso sería todo. Nada más me gustaría terminar agradeciendo a mis colaboradores, al doctor Sid Simon de la Universidad de Duke, Elvira Galarraga, y a mi grupo de trabajo de laboratorio que está especializado en optogenética, a la amistad, a Diana Quetzali, a Jorge Luis Islas y a Luis Prado, que se acaba de graduar, y a mis fuentes de financiamiento, CONACYT, Fronteras de la Ciencia, Productos Medix y Problemas Nacionales. Muchísimas gracias. Ya les robé mucho tiempo. Les explico, vamos a dejar las preguntas, porque de aquí tenemos muchas, ¿verdad? Espero. Que las anoten en un papel, ¿sí? Si no, ahorita les voy a pedir que les pasen unos papeles. Y vamos a hacer la sesión después de 3 ponentes, antes del receso, porque nos ha funcionado muy bien, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a darle paso a la siguiente plática.